Bueno, muchachos, continuando con lo que veníamos estudiando, estamos analizando las servidumbres personales que recaen sobre personas. Dijimos que las servidumbres personales pueden ser de tres tipos: el usufructo, que acabamos de ver, el uso y la habitación. Así que vamos a continuar con el uso. El uso es la facultad que tiene una persona llamada usuario, ¿ok?, de obtener los servicios de la cosa ajena. Entonces, el usuario, como la misma palabra lo indica, veamos que las palabras nos llevan a cuál es la prerrogativa o el derecho que tendrá esta persona sobre una cosa ajena. El uso pretende que una persona ajena a esa cosa la utilice, es decir, obtenga los servicios de esta cosa ajena. En el artículo 624 del Código Civil nos dice: quien tiene el uso de un fundo solo podrá tomar de él los frutos que basten a sus necesidades y a las de su familia. Por tanto, el uso por lo general recae sobre predios, y este uso se fundamenta en obtener estos beneficios, es decir, obtener lo que sea necesario, ¿ok?, en cuanto a frutos, para bastar a él y a los suyos, a sus familiares. Entonces veamos que este uso también es limitado en obtener de este fondo el servicio de mantener a su familia y a él exclusivamente. Luego ahora analicemos la habitación. También, como la palabra lo indica, la habitación es la facultad que tiene una persona llamada habitor de habitar una vivienda ajena. Es decir, el habitor no tendrá el uso de la cosa, sino se limitará a habitar esa vivienda, él y su familia. Leamos el artículo 625 del Código Civil, que nos dice: quien tiene derecho de habitación de una casa puede habitarla con su familia, aunque ésta aumente. Y el 626 nos dice: el derecho de habitación se limita a lo que sea necesario para la habitación del concesionario y de su familia según las condiciones del mismo. Entonces, la habitación consiste en el derecho que tiene una persona de habitar una vivienda ajena, tanto él como su familia, ¿ok?, y solo se limita a lo que realmente sea necesario para la habitación de él y su familia. Es decir, estos son unas servidumbres más limitadas, el uso y la habitación. Es decir, no puede excederse de aquello que sea estrictamente necesario para la persona beneficiada y para los suyos. Y en el caso de la habitación, no tiene ningún tipo de restricción en cuanto a las personas que puedan habitar esa vivienda, porque inclusive dice que aunque aumente la familia, el habitor puede él gozar de la habitación. Entonces, de esta forma finalizamos las servidumbres personales, analizando entonces que son el usufructo, derecho de usar y gozar de una cosa ajena; el uso, derecho de usar o de obtener los servicios de una cosa ajena; y la habitación, obtener la habitación de una cosa ajena. Y finalmente leamos este artículo, que es muy importante, artículo 628 del Código Civil, que nos dice: tanto el usuario como el que tiene derecho de habitación, es decir, el habitor, deben gozar de sus derechos como buenos padres de familia. Es decir, que deben comportarse como un buen padre de familia, de la misma manera que lo debía hacer el usufructuario. ¿Ok? Entonces también en este sentido responderán por culpa in abstracto y por dolo si realizan algún tipo de circunstancias o de hechos que perjudique esta cosa ajena que están usando y habitando. Ok, ahora que finalizamos las servidumbres personales, vamos a analizar aspectos en común, tanto para las servidumbres prediales como para las servidumbres personales. Entonces, a partir de ahora en adelante, los puntos que nos quedan es analizar aspectos en común. Vamos primero con el primer aspecto en común: los principios latinos de la servidumbre, es decir, qué principios regulan tanto a las servidumbres prediales como a las personales. Vamos con el primero. El primero nos dice: nulli res sua servit, que quiere decir no se puede constituir una servidumbre sobre una cosa propia. Este es muy importante. Fíjense, las servidumbres las estamos analizando desde un punto de vista que son derechos reales sobre cosa ajena. Entonces,
No se puede, por tanto, constituir una servidumbre sobre una cosa propia. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que si una persona está utilizando o ejerce una servidumbre sobre una cosa ajena y por alguna razón él constituye o adopta la propiedad sobre esa cosa, la servidumbre se extingue. Por ejemplo, si el dueño del fondo dominante compra el fondo sirviente, la servidumbre se extingue, puesto que ya no son cosas ajenas, sino es una cosa propia. Otra, si el usufructuario por alguna razón adquiere la propiedad de esa cosa que está usando y disfrutando y que es ajena, también allí se extingue la servidumbre, puesto que ya no es una cosa ajena, sino es una cosa propia. Entonces, este aspecto es muy importante. En el momento en el que se reúna en una misma persona la figura del dueño y del beneficiado de la servidumbre, se extingue la misma como tal. Este aspecto es muy importante. Luego vamos con el siguiente principio, servitus servitis esse non potest, es decir, no se puede constituir una servidumbre sobre otra servidumbre. Evidentemente, si ya existe una servidumbre, sobre esta misma no se puede constituir otra. Y finalmente, el tercer principio, servitus in faciendo consistere nequit. Quiere decir que el propietario del fondo sirviente no está obligado a realizar obras para conservar o beneficiar al fondo dominante. Esta solo nos analiza las servidumbres prediales. Yo les había dicho que en cuanto a las servidumbres prediales, el que se beneficia es el fondo dominante y el que debe ejercer o sobre el cual recae la servidumbre es la servidumbre o el predio sirviente. Yo les había dicho que el dueño del fondo dominante tiene que ejercer su derecho de servidumbre de la forma menos gravosa posible, es decir, realizarlo de tal modo que no moleste o que moleste lo menos posible al dueño del fondo sirviente. Por tanto, el dueño del fondo sirviente no debería, de soportar más carga que la de la servidumbre como tal. Y por tanto, no se le puede obligar a realizar actos que beneficien al dueño del fondo dominante. Sin embargo, hay una excepción, y es en el caso de la servitus honeri ferendi. Acuérdense que nosotros estudiamos este tipo de servidumbre dentro de las servidumbres prediales urbanas de construcción, donde el dueño del fondo dominante podía hacer soportar su construcción en una viga del fondo sirviente. Solo en este caso, el fondo sirviente está en la obligación de conservar esa viga de una forma que no perjudique al fondo dominante, porque como sobre ella recae una construcción, es muy importante mantenerla de forma adecuada y conservarla. Entonces, este es el único caso donde el fondo sirviente se va a ver en la necesidad de realizar obras para conservar esa servidumbre. De lo contrario, el fondo sirviente lo único que tiene que hacer es soportar el derecho que tiene otra persona sobre su fondo, sin tener que cuidar esa servidumbre más de lo que ya la ley le establece. Entonces, la servitus honeri ferendi es una suerte de excepción a este último principio latino. Ahora vamos a continuar con otro elemento general de las servidumbres, que son los modos de constitución de la servidumbre, es decir, de qué forma se constituyen las servidumbre, un aspecto importante, es decir, cómo nace una servidumbre. Vamos a leer el artículo 584 del Código Civil. El artículo 584 del Código Civil nos dice: el usufructo se constituye por la ley o por la voluntad del hombre. Entonces, en este artículo analizamos no solo el usufructo, sino las servidumbres en general. Y nos dice que las servidumbres en general pueden nacer de dos formas: o porque lo impone la ley, que es lo que por lo general ocurre con las servidumbres prediales. Acuérdense que leímos en los artículos del Código Civil cómo el Código Civil nos dice que el fondo sirviente no puede impedir al fondo dominante hacerse servir de esa servidumbre. Estos son ejemplos en los que la ley constituye la servidumbre.
y luego por la voluntad del hombre. Es decir, hay dos modos de constitución de la servidumbre: porque lo imponga la ley o por la voluntad del hombre a través de un contrato en donde establezcan esta servidumbre. ¿Ok? Por ejemplo, el usufructo es un modo de nacimiento de las servidumbres a través de un contrato en el cual el nudo propietario, es decir, el dueño de la cosa, constituye dentro del mismo un usufructo a favor de esta otra persona llamada usufructuario.